ocurre una cosa bien particular de que toda mi vida intelectual he estado preocupado en la política, en el sistema político, particularmente en los años 80. Participé activamente en el CEP y creo que contribuimos fuertemente al proceso de transición antes y después del plebiscito. Y, pero con el correr del tiempo me he dedicado a lo que podríamos llamar en términos más usuales microeconomía, y no macro. O sea, no al sistema político, sino a la microeconomía, que básicamente derecho de competencia y derecho de... Y en eso he trabajado en los últimos 5 años para ver un tremendo agrado volver sobre mis antiguas sedes. Y lo voy a hacer no desde un punto de vista, digamos, creo que son bien complementarias las posiciones, no desde el punto de vista de entrar en cada uno de los recovecos, digamos, del sistema político, sino más bien con algunas inclinaciones conceptuales. Desde que la leí hace muchos años, me vuelve a la memoria la carta de Andrés Bello a José Fernández Madrid, su mejor amigo en Caracas, eh, que dice que a pesar del frío le gusta el país. No es tanto como me habían dicho, pero echo de menos, comillas, cosa que nos debemos tener en cuenta tal vez, algo de la civilización intelectual de Caracas en la época dichosa que precedió a la revolución. No es Chile un país intelectual, y sigue no siendo. Pero en recompensa, agrega Bello, se disfruta aquí por ahora de una verdadera libertad, el país prospera y se goza de hecho de toda la tolerancia que puede apetecerse. Aunque estamos inmersos en un periodo de estancamiento, acentuado claramente desde el segundo gobierno de Chile, que yo creo que es el desencadenante. Chile sigue siendo excepcional en Latinoamérica y a veces no nos damos cuenta. Eh, Tenemos 5,5 homicidios por millón de habitantes en el año 24. Cuarto lugar en Hispanoamérica. Pasando del primer lugar en el año 20 que teníamos 3,7. Y esto naturalmente que es explicación del narcotráfico, el margen. Tenemos el segundo lugar, digamos, en índice compuesto de salud. Nuestro sistema de salud está en crisis, pero tenemos el segundo lugar en Hispanoamérica. Y tenemos el primer lugar en expectativa de vida al nacer. O sea, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que también para hasta que terminar el diagnóstico un poco que yo mismo compartía antes, digo, más fuerte de lo que ahora, la reciente encuesta CEP con un cuestionario internacional, el PISIS, que es un cuestionario, digamos, que se hace en muchos países, casi todos OECD, muestra niveles muy altos de conformidad en las vidas personales y laborales de las personas, notoriamente superiores en todos los síntomas a hace 10 años atrás. Personas más contentas con su trabajo, mejores relaciones con sus compañeros de trabajo, mejor estimación de los gerentes, prioridades equilibradas entre la familia y el trabajo, con diferencias en las mujeres que sí que están estresadas, y 90% contentos con su trabajo. No hay polaridades en la forma como los chilenos nos vemos a nosotros mismos. No es un país idílico, pero en números grandes no está tan enfermo del alma como uno tiende a asumir. Pero claramente hay una desafección profunda con la política y un mal diagnóstico del país en su conjunto. Yo estoy bien, el país está mal. Una gran mayoría encuentra que la situación económica del país es mala. Gran mayoría. Más del 80% de los chilenos piensa que Chile está estancado o en decadencia. Y la valoración de los partidos y del Congreso es de lejos la paupérrima entre las decenas de instituciones que son interrogadas. En suma, todo indica que el gran problema de Chile hoy es el Estado. Mi hipótesis central de base es que el sistema político actual, no voy a entrar en los análisis, digamos, de especialistas que ha planteado Jorge, pero mi tesis central es que el sistema político actual es en esencia la Constitución del 25.
La historia constitucional de Chile es de continuidad, con saltos discretos en algunos momentos clave, que no encuentra ejemplos comparables en Hispanoamérica. La Constitución del 33 dio forma a la República con fundamento, según Alberto Edwards. A veces estas cosas podrían ser políticamente incorrectas. Las dos más poderosas tradiciones de organización y gobierno que nos han legado 3 siglos de coloniaje: la centralización y la autoridad. Pero se suele ignorar que el Estado del siglo XX, algo que hoy día yo he hecho profundamente de menos, logró tempranamente atraer al Estado y a lo público a los chilenos más capacitados. Un ejemplo es Lastarria, que siendo férreo opositor al régimen del 86, fue reconocido como intelectual público, ministro, parlamentario e importantísimo diplomático durante la Guerra del Pacífico. La guerra del 91, la guerra civil del 91, dio lugar a una restauración conservadora decadente y autosatisfecha. Los intereses personales y el descrédito de la política hicieron que, a pesar de la ampliación del voto, votara un 8,6% de los habilitados en 1912 y un 4,4% en 1920. Esa era la democracia chilena del periodo parlamentario. Esta etapa culmina con la derrota de Barros Borgoño frente a de San Cristóbal. La Constitución del 25, en verdad, fue un gran asalto modernizador en la política chilena, aunque quedó en suspenso, todos sabemos, hasta el año 32, que fue su fecha de entrada en vigencia. Bajo su vigencia se produce por primera vez en Chile, mascareño, un escenario de modernización en que fue procesada la alta incertidumbre entre tradición y modernidad. En el interreino, la dictadura de Ibáñez, yo tengo esto muy recuerdo porque yo era un niño muy pequeño, fue la primera vez que votaban las mujeres para la elección del 52. Mi padre votó por Ibáñez porque creía que iba a ser como el 18 y terminó siendo un anciano chocho. Y por supuesto que mi madre votó por más. pero tengo ese recuerdo, es el primer recuerdo político que tengo, digamos, muy pequeño. Sí. No, también es el primero. Pero en el interreino, en el gobierno, y lo hago la referencia porque en el gobierno de Ibáñez se creó el Banco Central, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, se promulgó el Estatuto Administrativo, el Código del Trabajo. Por favor. Sí, en el primero. ¿Perdón? En el primero. En el primero, sí, exactamente, a eso me estoy refiriendo. Sí, el segundo, todos sabemos que. Ya. Para desilusión de mi padre. En el interreino de la dictadura, como digo, el gobierno de Ibáñez fue decisivo en la modernización del Estado. La dictadura de Ibáñez. Y no nos olvidemos de una cosa que. La actual Constitución del 80, depurada de sus elementos que llamaría yo atípicos, es esencialmente un desarrollo del 25. Bárbara Vial, Bárbara CNN. El lenguaje de las libertades y el mandato social al Estado no difieren esencialmente en la vigente y en la del 25. Un caso ejemplar es el fortalecimiento de iniciativa exclusiva del presidente de la República sobre materia de gasto público, que fue precisamente introducida en la Constitución del 25 y que fue acentuada bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos. Chile es el único país de Hispanoamérica que combinó estabilidad política y modernización social por casi 40 años, que siguen al entrar en vigencia de la Constitución del 25, o sea, en el año 82. Todo termina con la crisis social, política, económica, yo diría que intelectual, moral también profunda, ideológica, durante la Unidad Popular que dio lugar al golpe militar de 1976. Durante la dictadura, el grupo de tradición liberal conservador en torno a Jaime Guzmán impulsó la creación de una nueva constitución, en oposición a los sectores duros del régimen militar, que yo bien conocía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La constitución se votó en 1980 sin garantías
pero yo me inscribí en una lista que había para hacer una especie de auditoría en un cierto lugar popular, en Maipú, sobre la votación, y el sí ganó lejos. Y no hubo transporte. Estuve todo el día. ¿Ah? O sea, obtuvo una clara mayoría electoral. La dictadura prosiguió en virtud de las normas transitorias y los estados de excepción. La democracia protegida propuesta por Guzmán fue funcional a la transición democrática. Pero luego se desmanteló paso a paso con las reformas negociadas con partidos de todo el espectro entonces relevante. Luego de las reformas de los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y Lagos, la Constitución del 80 ha devenido un desarrollo de la del 25, con cambios acotados como la elección presidencial de segunda vuelta. Los plebiscitos constitucionales de los últimos años mostraron que la ciudadanía no quería romper con esa tradición política ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. La primera tarea pendiente, creo, son las reformas políticas acotadas que favorezcan la gobernabilidad, a las cuales latamente se ha referido Jorge, como las que ha aprobado el Senado y que no va a aprobar la Cámara de Diputados. Participación política mediante partidos. La democracia es democracia de partidos, no es independiente. Luego de la avalancha de independientes que carecen de lealtades, umbral del 5% para que un partido acceda al Parlamento y pérdida del escaño para parlamentarios que renuncian al partido por el cual fueron electos. La configuración de distritos más pequeños es tarea ausente hoy día en la discusión inmediata, pero quiera Dios que en la próxima legislatura esta tercera pata forme parte de estas reformas acotadas pero significativas. Se trata de arreglos menores del régimen político. La invitación era sistema político, pero este es régimen político, pero que favorecen la gobernabilidad y que esperamos que puedan ser aprobados, como digo, en la próxima legislatura. Sin embargo, un régimen político bien estructurado es condición necesaria, pero suele no ser condición suficiente para la gobernabilidad. Tenemos ejemplos comparados muy actuales. El orden político francés, creado por De Gaulle en 1958 y acentuado por reformas posteriores, persiguió asegurar la gobernabilidad luego de la crisis de la Cuarta República. Fíjense, un presidente elegido en segunda vuelta, elección del Parlamento en distritos uninominales, conjuntamente con la segunda vuelta de la elección presidencial. O sea, el régimen está hecho para que el presidente tenga mayoría durante todo su periodo. Durante décadas, ello aseguró con breves interrupciones que el presidente nombrara un primer ministro con mayoría en la Asamblea. Las interrupciones fueron muy breves cuando hubo asimetría en el tiempo entre la elección de presidente y parlamento, que también se acabó, porque hoy día todas las elecciones de parlamento, salvo que haya disolución, son coexistentes con la de presidente. Bueno, ¿qué pasó en Francia? Con este sistema que está asegurando mayorías. Con la emergencia del Frente Nacional, especialmente con adhesiones en zonas donde antes dominaba el PC. Ha sido un cambio político muy interesante desde que se pasaron del PC a la extrema derecha. La radicalización de parte de la izquierda, la France insoumise, ¿no es cierto? El debilitamiento de la derecha golista y la emergencia de un presidente tecnócrata distante del ciudadano corriente, han llevado a que, a pesar del régimen político, Francia no se pueda dar un gobierno mayoría. El actual primer ministro sabe que debe frenar el dramáticamente creciente déficit fiscal, pero difícilmente tiene mayoría en el Parlamento para aprobarlo. En Alemania se diseñó tempranamente un impecable régimen parlamentario. Límite del 5% para acceder al Parlamento, el partido. El partido tiene que tener el 5%. Distritos uninominales y un segundo voto que es por partido. O sea, tú votas por partido. Y es el voto por partido el que da la participación en el Bundestag. O sea, es el voto del partido. Eso crea lealtad partidaria y todo lo demás, es una cosa cierta.
Pero resulta que en definitiva, hoy día, un tercio de la población vota por partidos que no son elegibles para coaliciones. El AfD tiene 24, 5%, y Die Linke, que son los antiguos comunistas que han cambiado poco, tiene 11, 12. Entonces, más de un tercio y no son elegibles. Entonces el país está condenado a tener una sociedad forzosa entre CDU y el SPD. En Inglaterra, esto no lo hemos notado, también el sistema de distritos uninominales también tiende a dar mayorías, claras. Pero también hoy día está pasando un grave problema, que resulta que como son uninominales, los parlamentarios tienden a mirar lo que piensa su gente y se está disolviendo la mayoría laborista. Entonces, y conservadora, los dos. Entonces resulta que, o sea, en otras palabras, no hay régimen político que asegure resultados. Lo más que puede hacer es simplemente hacer posible buenos resultados. Tengo aquí algo sobre la nominación de los jueces, pero yo quisiera saltármelo, lo voy a dejar para el documento escrito porque no. Pero lo que sí que quisiera simplemente acentuar es que parece que el escándalo tiene efectos curativos, porque los dos ministros que han nombrado son estupendos. Los dos ministros que ha nombrado el presidente recién, a Omar Astudillo lo conocí cuando era abogado integrante en la Corte Suprema, es un caballero, es un tipo íntegro, inteligente, jurista, estupendo. Sí, y Álvaro Vidal es un profesor, un doctorado en la mejor facultad de Derecho de España, que es la Autónoma, y sabe Derecho Civil, que es un discreto de él en muchos puntos. ¿Cree en el derecho civil? Cree. Aunque no sé. No, pero ya dijeron que no lo habían consultado los parlamentarios. Por eso, pues, ese es un arreglo de la Constitución del 25, porque el 25 iba era sin Senado. Bueno, me salto los puntos entonces. Perdón, los jueces. Ya. Súper importante. Que ahí hay que meterle mano al constitucional, a la forma de asignación del constitucional, que es un pico 3 del presidente exterior, entonces usted qué queda. Bueno, la reforma del régimen político, y aquí quiero pasar a un tema que tal vez es de más fuerte aliento. La reforma del régimen político es un prerequisito procedimental. Los sustantivos son mayorías políticas con sentido patriótico. Palabra que sintomáticamente ha pasado al desuso. El Estado chileno necesita una profunda revisión. Los chilenos, pese a estar satisfechos con sus vidas familiares, más bien satisfechos, de trabajo y de vecindad, desprecian el funcionamiento del Estado. Y vuelve a la memoria la tremenda crítica de Enrique Maquiavelo a la política chilena hace justo 100 años, esto es, en las vísperas de la Constitución del 25 y de la dictadura Ibáñez, por lo demás. Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimiento de su deber y de sus obligaciones por los poderes públicos, teniendo en vista el bien general y no intereses y fines de otro género. Es esa moralidad, esa alta moralidad, hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo, que condujo a nuestra república al primer rango de las naciones americanas de origen español y que se personalizó en ciertos tiempos, no en un hombre, sino en el gobierno y en la administración. Venga, llora. ¿Vale decir? Bien. Mascareño también ha mostrado sociológicamente que la legitimidad en términos de eficacia, transparencia y accountability de la acción de gobierno es la única para realizar prácticas de gestión incompetente, corrupto, sesgada, que socavan las percepciones de legitimación en todos los niveles. No es mi especialidad el derecho administrativo, como se los he advertido, por lo que no me referiré en precisión al camino, sino a algunas prioridades. Y creo que es la tarea de mejorar la realidad, más allá de cualquier cambio electoral, es tarea de estadistas. Y no hay otra.
Tarea de estadistas. No lo saben. A ver, ¿cuál es la realidad que yo creo que se tiene que cambiar? Mi impresión. 22 ministerios invisibilizan la gestión y multiplican funciones y sobrevaloran intereses específicos en conflicto a alto costo para el interés general, porque cada uno tira por su lado Así es. y maximiza su propia utilidad. No hay responsabilidad profesional en la... Segundo. Dos, no hay responsabilidad profesional en la ejecución de políticas públicas. Los ministerios requieren un jefe de servicio profesional de muy buen nivel. Hace todo sentido que el ministro tenga asesores políticos y tenga un equipo político que lo acompañe, porque esa es la lógica de la democracia. Pero la gestión superior debiera estar a cargo de un subsecretario elegido por alta dirección pública. Más en general, es necesario un régimen nacional de concursos para todos los cargos profesionales en el gobierno central, regional y municipal. Porque los municipios es otro rol. 3. Se echa de menos un órgano que cuente con dirección política. O sea, que tenga una persona de confianza del presidente a su cargo, pero apoyado en un equipo técnico permanente del mejor nivel que opere como centro de gobierno. No es correcto radicar esa función en la dirección de presupuesto, que es donde en cierto sentido está, bueno, porque tiene otras competencias, ni en la Secretaría General de Gobierno, porque en la Secretaría General de Gobierno lo que atiende es a la contingencia política al final del día. Es necesario un órgano que mire el conjunto del Estado, que informe dónde se puede ahorrar, en qué se puede focalizar, que reciba informes de productividad de los ministerios y de la multitud de agencias públicas. En 2023, este es dato del IBT de Desarrollo, en 2023 existían 34 programas dirigidos a las mujeres, a proteger a las mujeres, 34, distribuidos en 10 ministerios y 16 reparticiones públicas distintas. Existían 123 programas orientados a reducción de desigualdades, radicados en 12 ministerios y en 25 servicios. En 2023 había 887.000 empleados públicos, con un incremento de 46% en 10 años. Todos tienen que justificarse, todos ellos, en todas las reparticiones en que están. Lo mismo he sido testigo en un sector lejano al que están ustedes, de que cómo un Conchal suspendió por años la construcción del bypass de Castro en Chiloé. Así es. Y hizo quebrar la constructora. Siempre un Conchal en Chiloé está lleno de Conchales. ¿Por qué? Porque hay un órgano especial que tiene que justificarse. Todavía no se abre, después de 4 años, todavía no se abre el bypass. El servicio público no solo está cooptado, el servicio público no solo está cooptado por los partidos, sino también inmovilizado por el estatuto administrativo. Se requiere un estatuto laboral basado en el mérito y rendimiento, similar a la contratación privada. No se puede seguir con la nefasta práctica de que los cercanos entran contratados y luego se integran a la planta en fundamento en la llamada confianza legítima. Entran contratados, después de un tiempo, confianza legítima y quedan en la planta. La ausencia de discernimiento de los límites de la micropolítica también se muestra en la inestabilidad de los cargos de alta dirección pública. Alrededor del 80% de los ejecutivos de primer nivel son sustituidos por el presidente. 80%. Y de los del menor nivel, 50%. O sea, es alta dirección pública. Finalmente, aquí hemos hablado de Contraloría, yo creo que Contraloría también merece revisión, ¿no? Contraloría es un ente que fue creado en el año 28, 29, ser la ley en la época de Ibáñez, como decíamos. Y en verdad es un monstruo, ¿no? Es un monstruo gigantesco, un monstruo que en el fondo es que la cantidad de facultades que tiene Contraloría son enormes. Tienen normativas, control, auditoría, etc. Mi impresión es que más allá del éxito intuitivo y audaz de la Contralora con las licencias médicas, queda oculto el problema de que el control
formal de Contraloría a la gestión de los agentes públicos no es de calidad, no es de calidad, sino es puramente formal. Y están todos asustados de que les faltó una firma y todo ese cuento, con lo cual crea todos los incentivos a evitar el riesgo y a no tomar decisiones. Con su acostumbrada lucidez, ha señalado Canio Cavallo, comillas, los recursos públicos han dejado de tener valor para convertirse en contribuciones sin carga moral, que están a disposición de los más listos. Hace un siglo, el desafío de McKeever fue asumido efectivamente en los años siguientes. No bastan los buenos números comparados con otros países de la región, porque en cierto sentido siempre hemos sido una isla lejana que nos da la geografía. El desafío moral en nuestro tiempo ha vuelto a ser el de fines de la República Parlamentaria. Soluciones voluntaristas solo harán que se perpetúe el ciclo de estagnación y confusión que se inició en una era de emocionalidad política y de desatención de consecuencias hace unos 10 años. Por ejemplo, combatir la violencia exige modernizar las policías y el sistema carcelario. No bastan las intenciones, a menos que renunciemos al Estado de Derecho. Bajo el gobierno de Calderón, en México, se intentó terminar el narcotráfico mediante la fuerza militar. Es una solución intuitiva. El resultado fue que la fuerza militar fue cooptada por los carteles y el narco se militarizó. Las soluciones efectistas suelen ser tan contraproducentes. De hecho, México hoy día ha dejado solo un Estado de Derecho, porque con el sistema de jueces elegidos, el presidente de la República es el que ha influido, el antiguo presidente y el actual, ha influido en que todas las cortes estén controladas por el gobierno. Bueno, es tiempo de estadistas.